Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco esta invitación que ha accedido con mucho gusto, porque se trata de la invitación de jóvenes y de jóvenes que están además en un partido que tiene una tradición republicana tan importante como es el Partido Radical. Jóvenes que muchos de ellos están adscritos a la universidad, donde yo he estado como institución relacionado toda la vida, y además en Talca, que es la ciudad de mi padre y de mi abuelo, y por lo tanto también está muy cerca de mis sentimientos, lo he estado siempre, y son entonces varias las razones por las cuales agradezco mucho esta invitación, que me parece muy razonable, me parece muy oportuna, porque creo, y para decirlo de una vez, nuestro país vive una crisis muy significativa de proyecciones insospechadas. Y es bueno pensar sobre eso. Y sobre todo, es bueno pensar por qué hemos llegado a esta situación. Bueno, entonces, ¿cómo podemos salir de esta situación que no va a ser una cosa ni de unos pocos meses ni de unos pocos años? Realmente sostener un cambio, porque este deterioro que ha experimentado nuestra sociedad viene ocurriendo ya, yo diría, 20, 30 años, y está aquí presente y se manifiesta todos los días en estas cosas que no nos gustan y que vemos y que son síntomas de una enfermedad que estamos padeciendo como sociedad. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre eso. En tiempos en que desgraciadamente en política no se reflexiona sobre estas cosas. Yo muchas veces me he preguntado qué hubiese pasado si en los años 60 nos hubiesen ocurrido alguna de las cosas que hoy día ocurren y que nos asomamos a la vez. Estoy seguro de que se habría convocado alguna reunión en el propio Senado de la República, que se habría hecho alguna instancia de diálogo a nivel de los partidos políticos, que habría habido una discusión respecto de qué nos está pasando y cómo hacemos para sacar el país adelante. Y como todos ustedes saben, esas discusiones hoy día no se replican. Esas discusiones están, como quien dice, fuera del ámbito político, insensatamente, en mi opinión. La política se ha dejado para cosas más instrumentales, no para estos grandes problemas. Y entonces, claro, tenemos una política que se aleja, que cada día más del ser humano. Los chilenos de a pie, que sienten que las cosas no están funcionando y nadie se preocupa, como quedaron. Entonces siento yo que es muy oportuno pensar sobre esto. Y pensar sobre todo en esa perspectiva de cómo es posible salir adelante. Como una tarea nacional, ya no es una cosa de que hace el partido A o el B. ¿No es cierto? Que tiene que ver ya no con nosotros como generación, la mía, pero sí que tiene que ver con la generación de ustedes, los más jóvenes, con los hijos de ustedes, y hasta con los nietos de ustedes, en países que estamos llegando. Ese es el gran problema, ese es el gran drama que estamos hoy día, yo iría verificando, como digo, con muy poca voluntad de abordarlo, yo diría de una manera profunda. ¿Por qué estamos en esta situación? Digo, los síntomas de la crisis están todos los días presentes. Y ya no son solo estos indicadores, ¿no es cierto?, que son tan vergonzosos y son muy, yo diría también muy similares a los que ocurren en muchas otras partes del mundo, de la corrupción que empieza a irrumpir en las decisiones de política pública. Yo diría que el listado de empresas que están siendo investigadas para ver para dónde distribuyeron recursos. Y eso es una cosa que hoy día, no sé, ya casi se ha convertido en un titular que no es novedad. Pero es una vergüenza. Y es también una vergüenza que haya un intendente que se le nombra y 3 o 4 meses más tarde hay que pedir la renuncia porque aparentemente participó en una decisión que no es fácil de explicar respecto a los intereses de una empresa. Entonces uno dice, ¿cómo ocurren estas cosas? ¿Por qué nos están pasando
el Parlamento chileno tiene una aprobación por parte de la ciudadanía que anda por ahí por el 8%. ¿Por qué ocurre que el gabinete completo, promedio, tiene una aprobación de 17%? ¿Por qué los partidos políticos están también calificados a un nivel, ¿no es cierto?, que francamente increíble, todos transversalmente, alianzas de todo tipo? Y entonces dice uno que hay síntomas de algo que nos está pasando. Y ya no es un tema de que cayó el precio del cobre, y a lo mejor se recupera, ya no es un tema de lo que pasa es que Pinochet hizo tal o cual cosa, porque ya hay mucho tiempo corrido después de eso. Yo creo entonces que amerita pensar, reflexionar, porque estamos en una situación que además tiene este agravante. La gente ha escapado de la política, entonces los que van a votar en los actuales escenarios políticos van a ser el 20 o el 30% de la población con derecho a hacerlo. Y la pregunta es cómo es posible entonces sostener un sistema cuya representatividad está cuestionada. Y está cuestionada justamente por esta lejanía que siempre sentimos todos del hacer político y de la forma en que se toman estas decisiones, la forma en que se hacen las nominaciones, la forma en que se está conduciendo los destinos de nuestra sociedad. Yo creo que lo primero que hay que decir es que nuestro país ha sido víctima del éxito en gran medida. Claro, porque el país le ha ido bien, o por lo menos hasta este punto, hasta estos meses, el país ha tenido muy buenos resultados si uno nos pone en la perspectiva histórica. Claro, un país que dio crecer su ingreso per cápita de una manera significativa, y eso se aplaudió. Un país que también restauró problemas que veníamos acarreando por siempre, problemas de inflación, de poca inversión, de poco crecimiento. Un país que hizo, digamos, un esfuerzo y lo sacó adelante, con muchos sacrificios, naturalmente, eso no fue gratis. Y entonces nos convencimos, y también nos convencieron, de que fuimos un país ganador, y muchos todavía creen que somos un país ganador, a pesar de que con todos esos brillantes resultados, incluyendo exportaciones, incluyendo diversificación de las mismas, incluyendo la inserción relevante de Chile en el escenario financiero internacional, de ser atractivo como un país serio, como un país que hace bien las cosas, todas esas cosas se han dicho. Y nosotros llegamos incluso a afirmar que éramos los jaguares latinoamericanos y que se nos iba a mirar entonces como un modelo, porque efectivamente en muchos foros internacionales se nos ha puesto como una referencia. Los chilenos lo han hecho así, hagámoslo así, le ha ido bien. Bueno, pero con todo eso, cuando uno da vuelta un poquito la hoja, se da cuenta de que este país, que es el país, ¿no es cierto?, número 28 creo en el mundo, en materia de competitividad, lo cual es muy relevante, estamos hablando de 130 países. Y también que es el país número 14 del mundo, creo que son las últimas cifras, en materia de estabilidad macroeconómica. Fantástico, porque es un país entonces que tiene esta visibilidad y que hemos comprado entonces como algo que es muy importante, pero se nos olvidó otra cosa. Se nos olvidó que estamos dentro de los 15 países más desiguales del mundo y que poco hemos hecho realmente para revertir eso, que no es una cosa que se puede hacer con puras declaraciones políticas. Se nos olvidó que hemos pospuesto a los sectores sociales y hemos ido construyendo un Estado inservible para el desarrollo de una política social verdadera. Ustedes ven que es normal que a una persona que necesita una intervención quirúrgica le diga muy bien, le damos hora entonces para el 15 de junio del año 2017. Eso ocurre hoy día todos los días. Y ocurre todos los días en las colas, en los servicios públicos de salud. ¿Y cómo es posible que eso pase en un país que tiene más de $20.000 per cápita?
de acuerdo a esas cosas estadísticas. Entonces los chilenos como que hemos minimizado ese tipo de problemas y hemos, por cierto, subrayado, digamos, esos éxitos que, como digo, nos convencimos y nos convencieron de que no eran los primordiales, que por cierto que eran importantes, pero la pregunta es si era lo único. ¿Cómo es posible que este país tan exitoso tenga este sistema de pensiones que es vergonzoso? Que un anciano hoy día tiene que vivir con una jubilación de hambre. Esa es la verdad. Claro, los ancianos no salen a las calles a quemar neumáticos ni protestan de esa manera, pero ahí está el problema. Ustedes pueden verificarlo, digamos, en sus propios hogares. Los abuelos y las abuelas, ¿no es cierto?, que le hemos dado un tratamiento como población que está de más. ¿Cómo es posible que eso ocurra en un país que por lo menos debiese tener un sentimiento de solidaridad? Por lo menos. Y que por lo menos debiera manejar sus recursos de una manera que permita, ¿no es cierto?, que no ocurra estos desarrollos vergonzosos. También un país que está asediado por la delincuencia. Todos sabemos que ese es un resultado de problemas sociales, pero también es un resultado de la ineficacia del Estado para abordar algo que nos tiene hoy día no solo preocupados, nos tiene amenazados constantemente. Entonces aquí hay un Estado que no está cumpliendo bien con sus tareas y eso es un síntoma de crisis. Y por eso yo sostengo que tenemos una crisis institucional. Porque eso significa que el Estado como institución no está cumpliendo su tarea. Y por lo tanto hay lo que hace un siglo atrás, poco más de un siglo, hablara también en una carta pública don Enrique Maquila, un ilustre senador de la República, que se llamaba la crisis moral de la República. Y la crisis moral, decía él, es el Estado que no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque se ha diluido, porque se ha disgregado, porque se ha hecho deficiente, pero no está cumpliendo con su tarea. Y él decía, eso es una crisis moral. Y que de esa crisis moral se derivan otras crisis que tienen que ver con este sentimiento de desapego de la gente, porque ese Estado no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Y vean ustedes que un siglo más tarde tenemos un diagnóstico muy similar. Yo invito a los jóvenes a que lean la carta de don Enrique Maquila. Cámbienle algunas expresiones, algunas cosas, digamos, que publiquen y tienen que ver exactamente lo que estamos viviendo hoy día, un siglo más tarde. Entonces creo que hemos ido minimizando esta parte tan significativa de nuestro problema humano y hemos ido maximizando aquella parte que también es muy significativa de lo que fue, ya no es necesariamente el éxito económico, el éxito financiero, eso que ha permitido que hoy día la clase media chilena pueda realizar en algunas vacaciones a Río de Janeiro. Porque cuando hay un partido importante, grupos de personas se organizan y van a México a ver el partido importante. Eso en mi generación no ocurría. Mis padres aspiraban a lo mejor ir a Cartagena de vacaciones, pero no a Bucio, creo que se llama, recordar el derecho popular de Brasil en otras partes. Claro, porque cambió nuestro estándar, nuestro estilo de vida, cambió nuestro ingreso per cápita, eso es indudable. Hoy día somos un país de $23.000 per cápita y eso ha llevado irresponsablemente, en mi opinión, a quienes dicen que nos falta bien poquito para ser un país desarrollado, pues el país desarrollado tiene $25.000 per cápita, ahí estamos al otro lado, ¿no? Que es una manera tan chilena de sacar cuentas fáciles. Pero crean ustedes que estamos muy lejos de ser un país desarrollado, aunque logremos estos $25.000 o $27.000 per cápita. Porque claro, ¿cómo va a ser desarrollado un país que tiene estas colas en los servicios de salud? ¿Cómo va a ser desarrollado un país que tiene a los pensionados muriendo de hambre? ¿Cómo va a ser desarrollado un país que tiene la delincuencia a destajo? ¿Y cómo va a ser desarrollado un país que tiene una educación mediocre? Porque esa es la verdad de las cosas. Y ese es otro signo. Tenemos una educación retrasada. Una educación mal financiada, una educación que más que nada responde igual que en los supermercados,
a estanterías donde uno elige y puede comprar los productos que cambian. Ahora podemos subsidiar más los productos, pero no van a cambiar mucho respecto de lo que el país debiese requerir. La educación pública en este país es francamente una vergüenza. Está mal dotada, está mal ejecutada, mal desarrollada, desfinanciada, desmotivada, minimizada. Miren los indicadores. Durante todos los años de la recuperación de la democracia, la educación pública, la municipalizada, ha venido cayendo sistemáticamente. ¿Cómo es posible eso? ¿Y qué es lo que ha crecido? La educación privada subvencionada. Yo no digo nada con la educación privada subvencionada, pero a mí me parece histórico que eso crezca a costa de la educación del Estado. Otro síntoma de la ineficacia del Estado. Entonces creo que tenemos, ¿no es cierto?, este escenario que tan preocupante, que va junto con otro, que se deriva un poco de estas constataciones que los chilenos hemos hecho. Nos hemos convertido, los chilenos, en personajes individualistas. Como nosotros, como voy yo ahí. Segundo, materialista. Porque todo tiene que tener un segundo peso, ¿no? Y esto lo he visto reiteradamente, ¿no es cierto? Y claro, es la manera en que probablemente funcionamos. Obviamente que es una cosa muy importante, pero resulta que todo se lleva a esta expresión de ir, ¿cómo voy a ir? Y entonces lo que antes era una tarea del Estado, que significaba compromiso, básicamente, no, hoy día digamos cuál es el respaldo que tiene ese compromiso. Nos hemos ido convirtiendo en una sociedad de personas egoístas. Y eso, yo creo que es un autoexamen que tenemos que hacer los chilenos. Individualistas, ¿no es cierto? Porque esas son las reglas que se nos pusieron también. Aquí, ¿qué es lo que se nos ha enseñado y qué es lo que estamos enseñando? Hay que competir. No me parece a mí muy bien, yo enseño eso también. Hay que competir, pero también hay que colaborar. Y resulta que a nuestros niños no le estamos enseñando mucha colaboración, le estamos enseñando competencia. Yo lo he comentado muchas veces, yo hago clases en la Universidad de Chile. Mira, los estudiantes de muy buenos puntajes, de muy buenos colegios. Yo hago clases primera vez. Y a mí me sorprende esa visión que tienen esos jóvenes que son obviamente la vanguardia intelectual que va a tener el país en su mirada y su relación con los demás. Ellos están dispuestos a ganar cualquier cosa, pero a cualquier costa. O sea, la palabra colaboración no existe. Porque si yo colaboro, pierdo, hay competencia. Entonces los chilenos hemos ido privilegiando esta mirada, que a mí me parece tan inconveniente, sobre todo cuando tenemos que abordar el tema de la política pública. Claro, si hay pura competencia, si no hay colaboración, ya los mismos jubilados, que se la arreglarán. Tenemos que buscar la tasa óptima de rendimiento de los fondos para, independientemente, digamos, de que el pobre jubilado se lleve 60.000 pesos al mes para la casa. Y lo mismo en la salud, tenemos que minimizar, ¿no es cierto?, el costo y optimizar los recursos. Ahora, si eso significa que una señora que hay que operarla de la cadera, tenemos que darle, digamos, una cita para 2 años más, tendrá que esperar 2 años más. Entonces, nos hemos ido convirtiendo en una especie de autómatas que no somos capaces de reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo mal. Y a mí me parece que ese es un elemento esencial en lo que nos está sucediendo. Y además que somos un país que vive de los destellos, hemos vivido el cobre, porque nos fue bien con el cobre. Y en el pasado nos han sucedido cosas similares. Esta experiencia económica y social chilena es muy parecida a los primeros 20 años del siglo XX. Teníamos un país que dependía del salitre, del mercado. Había una gran inversión, la cosa estaba bastante más distribuida, por supuesto. Porque
si uno ve las casas que se construyeron con la riqueza del salitre en Santiago o en Iquique, ¿no es cierto? Son mansiones de nivel mejores del mundo para la época. Pero cuando uno al mismo tiempo puede visitar alguna de estas viejas oficinas salitreras, uno se da cuenta de las condiciones en que vivían los obreros. Y uno se da cuenta de las protestas obreras, ¿no es cierto?, que terminaban en cosas tan insólitas como la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. O sea, era un país con alto éxito, con alta estabilidad macroeconómica. Era un país que tenía mucha estabilidad de precios, que era muy admirado también, que tenía muy buenos precios del salitre. Y eso duró hasta que duró el salitre. Pero también en esa época había mucho descontento, como hoy. Había mucha desilusión, como hoy. Porque los chilenos somos muy buenos también para comprar las primeras expresiones, ¿no es cierto?, de promesas. Queremos eso ya, hoy día. Ciertamente la desilusión se construye muy fácil. Y este país sufrió en los primeros 20 años muchísimo y sigue sufriendo hasta los años 30, producto de los shocks económicos, de estos grandes altercados sociales. El país le costó encontrar una salida. Y al final lo encontró, pero eso propició una cosa: liderazgo. Hubo liderazgo para salir adelante. Hubo liderazgo para algo que en la época también se veía extremadamente complejo: cambiar la Constitución de 1833. Y la Constitución se cambió y se llegó a la Constitución de 1925, que era un paso adelante. Nadie puede decir que era una Constitución perfecta, por supuesto, pero logró con un liderazgo y con una propuesta del gobierno. ¿Qué es lo que quería hacer? Y esa propuesta fue respaldada, y esa propuesta fue, en definitiva, puesta en práctica. Y se constituyó una constitución que, de no mediar el gobierno militar, todavía estaría vigente. Y hay quien, digamos, ha sostenido, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que a lo mejor el paso número 1 en el cambio constitucional es volvamos a la constitución del año 25. Y veamos qué cambiamos de esa constitución del año 25 para perfeccionar nuestro sistema político y todo lo demás. Pero en fin, quería decir eso: hubo liderazgo, hubo conducción, hubo un gobierno que fue capaz de armar a un país que estaba desarmado y desestructurado, y también con otras cosas que hoy día vemos como algo normal: la presencia de mucha protesta inorgánica, de mucha protesta anarquista. Y yo no la critico como tal. El anarquismo además tenía sus fundamentos, su desarrollo en la época de Bakunin y otros autores, pero aquí es como disparar a la bandada, y la mejor muestra de eso son las redes sociales. Y entonces, claro, no constituye una estructura que sea capaz de articular una propuesta. Hay una protesta, sí, es fácil de articular, pero una propuesta es difícil de articular. Y eso, de nuevo, es por ausencia de conducción, ausencia de liderazgo, ausencia de convicciones respecto a dónde queremos llegar en camino que tendrá que tener distintas etapas para poder transformarse. Entonces siento yo que tenemos una crisis importante, una crisis que no cuesta entonces pensar que si sigue mecánicamente como está hoy día proyectada a los años que vienen, simplemente va a llevar a este país a una catástrofe social. Porque la protesta derivada de este inconformismo, que muchas veces no es claramente comprensible, bueno, nos está llevando a una falta de cohesión que ya tiene muestras preocupantes y las ha tenido, digamos, sistemáticamente en los últimos años. Hemos perdido valores republicanos. El valor de la solidaridad era un valor que construyó la República desde mediados del siglo XIX. Y el chileno de allá y el de acá tenían todos los mismos derechos. Y existía ese sentimiento, digamos, de que teníamos la obligación
de poner un piso derecho para que todos estemos arriba del mismo barco. Eso no se hizo totalmente, pero eso era un camino, una línea de acción, una línea de trabajo. También hemos perdido tolerancia. En la República se educó en que había puntos de vista distintos para abordar ciertas materias. Y que había que buscar un mecanismo para contraponer esos puntos de vista y para tomar decisiones. Nosotros tenemos el problema de que esas decisiones hoy día están siendo tomadas súper estructuralmente y que los mecanismos, ¿no es cierto?, para consultar sobre las mismas son más bien artificios mediales para como que preguntamos y no preguntamos. Creemos que hemos perdido el sentido de integridad del país. Ese fue un gran esfuerzo de la República, un país cohesionado políticamente y cohesionado socialmente. Hoy día basta ver lo que sucede en la Araucanía para darnos cuenta que tenemos problemas graves que nos estamos enfrentando por lo demás. Y basta ver el sentimiento que hay en todas las regiones, en distintos grados, respecto a esto de que hay algunas regiones que están más atrás porque otras van más adelante. Y ese sentido de integración del país se ha ido diluyendo. Y eso francamente es muy preocupante, porque necesitamos un sentido de país. Bueno, para poder proyectarnos como país, ¿qué le queremos llegar a las generaciones futuras? ¿Qué le queremos dar a los nietos de ustedes? Un país en pedazos, socialmente hablando, políticamente hablando, un país integrado, que tiene un sentido de desarrollo, como lo hemos tenido mal que mal a lo largo de nuestra historia. Entonces creo yo que hemos cometido muchos errores, y sobre todo los errores de esta política que es más bien instrumental. Yo me fijé, por ejemplo, en esta discusión sobre la gratuidad universitaria, y como hay muchos jóvenes voy a resaltar. Se discutió de todo, pero ¿cuál era la discusión? Básicamente el tema de las finanzas, el tema de cómo se hacían las reglas para unos sí y otros no, las decisiones que tenían que ver con qué instituciones sí, qué instituciones no. Esas fueron las grandes discusiones, los grandes debates. Pero nunca se discutió respecto a cuán prioritario era esto que estábamos haciendo respecto de las otras prioridades del país, de los otros derechos que se nos han olvidado: salud, pensiones. Y entonces no tuvimos esa discusión que habríamos esperado para poder impulsar un cambio que, por cierto, es un cambio beneficioso, pero la pregunta es si, así como se ha hecho, es el más beneficioso posible para el país que queremos a 20 años o a 30 años. Y esa es otra dimensión del problema. En Chile no se piensa a futuro. En la República se hacía el esfuerzo de mirar el país en esa proyección. ¿Qué iba a pasar con esto 15 años más tarde? Incluso logramos crear, por ahí por los años 60, un Ministerio de Planificación Nacional, que estaba en la vieja línea de la planificación centralizada, no sé, que venía de otra parte del mundo. Pero tenía ese espíritu. Consideremos hoy día un proyecto, una iniciativa, un cambio, y pensemos cómo proyectamos eso 15 años más tarde. Y tratemos de tomar entonces las mejores decisiones. No, aquí las decisiones políticas, y sobre todo las decisiones, ¿no es cierto?, en materias legales, se toman con una mirada de meses, si es que. Y eso por Dios que no hace mal. Y creo que también es síntoma de una crisis que tenemos, que obviamente se refleja en el trabajo parlamentario. Y yo respeto mucho, lo conozco de cerca, pero a mí me parece que se está dando muy mala forma. ¿Cómo es posible que aprobemos una ley de reforma tributaria que al poco tiempo tenemos que reformar con otra ley? ¿Cómo es posible? ¿Quién se equivocó? Claro, se equivocó el ministro de Hacienda, por cierto, pero se equivocaron también un grupo importante de senadores y diputados que discutieron esta ley en todo lo específico y lo general que requería. Y estaba mal hecha, mal diseñada. No se entendía, no era congruente.
Bueno, y eso no está pasando con mucho trabajo parlamentario, porque se hace así. El parlamentario me decía que yo no puedo hacer nada, porque resulta que yo estoy discutiendo en paralelo en distintas comisiones 5 proyectos de ley, y por cada proyecto de ley había que leerse un alto de documentos, y por lo tanto no estaba informado. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, veía cómo votaban sus colegas de partido, de la alianza de partido, y uno votaba igual. Y entonces uno dice, bueno, para eso tenemos a estos caballeros que no están mal pagados por lo demás, para que trabajen, ¿no es cierto?, y tomen decisiones en ese contexto. Tenemos un problema. Muchos de estos problemas tienen que ver con el diseño constitucional que tenemos. Eso no cabe en ninguna duda. Desde luego, el poder presidencial versus el poder del Congreso Nacional. Ahí hay un problema. Y un problema que ya enfrentamos en el pasado. Tuvimos una guerra civil producto de esta misma cosa, en 1891. Bueno, eso hay que rediseñarlo. Yo no sé cómo, porque es una técnica jurídica para ver cómo se hace un balance mejor entre los poderes que tiene que tener, ¿no es cierto?, el o la presidenta, ¿no es cierto?, con el verso del Congreso Nacional. Segundo, que a lo mejor el Congreso Nacional es un poquito ineficiente porque es un poquito grandote y todo cae ahí. Entonces hay voces que dicen, miren, tratemos de hacer un Congreso más chiquitito de una sola Cámara, que por cierto puede ser mucho más eficiente y más barato, entre paréntesis, para elaborar todo lo jurídico necesitado. Bueno, eso también hay que darle un pensamiento, y creo yo que vale la pena hacerlo. Y desde luego un tercer ámbito que a mí me parece fundamental. Hoy día, producto de las corrientes ideológicas prevalecientes en la época, nuestro Estado es subsidiario. Bien, me parece un principio muy respetable y ha sido por práctica en muchos países, pero eso no ha excluido en otros países, como en Chile, la iniciativa del Estado. ¿Cómo salió Chile de la crisis económica que tenía en los años 30? Después de esta crisis política de 20 años, salió con un proyecto de Estado que dijo: aquí vamos a constituir empresas públicas que van a dar base al desarrollo nacional y van a constituir el fundamento de la industrialización del país. Eso hizo don Pedro de Becerra. Claro, y el Estado lo podía hacer en el ámbito de la Constitución de 1925. Y lo hizo, y se hizo muy bien. Hoy día el Estado no puede hacer eso, porque esas iniciativas no están en el marco constitucional, y eso hay que corregirlo. Hay que darle más potencialidad al Estado para que, obviamente, haga lo que tiene que hacer por el país. Desde luego, claro, uno se pregunta, oye, ¿qué irán a hacer si tienen esas facultades? ¿No? ¿Qué tipo de cosas extrañas nos vamos a enterar después que se hicieron? Pero a mí me parece muy importante que en una discusión de reforma, de aparataje legal fundamental del país, el tema del rol del Estado se aborde adecuadamente. Y eso no es una frase solamente que va a haber que ponerla por ahí, porque tiene que ver con el financiamiento y tiene que ver con un cambio en la lógica de cómo estamos funcionando. Entonces es un tema mayor, es un tema que debemos pensar. Y yo no he visto a nadie que nos haya dicho cómo tenemos que pensar en esto. No he visto los proyectos sobre esto. No sé qué ideas tiene el gobierno sobre esta materia tan importante, en mi opinión, y que debe ser uno de los elementos a reformar. Pero claramente, yo creo, sinceramente, que si no cambiamos al chileno medio, si no cambiamos al ciudadano medio, cambiar la Constitución no va a tener ningún efecto significativo. Y por lo tanto son dos procesos que tienen que ir en paralelo. Yo creo que es muy importante, perdónenme, yo soy educador y yo creo en esas cosas, es muy importante cambiar la mente y el corazón del ciudadano chileno para que podamos avanzar de una manera distinta a esta forma un poquito atropelladora y un poquito inefectiva que como sociedad hemos llevado a cabo hasta ahora. Y por eso yo considero de que un paso número 1 es un
Estado que efectivamente impulsa el educar permanentemente como una función de Estado. Por eso creo yo que cuando Valentín Letelier, que después lo tomó Pedro de Reserva, hizo una frase valiosísima: gobernar es educar. Claro, porque había que hacer educación primaria obligatoria, porque había que expandir la educación técnica, porque había que expandir la educación secundaria y la universitaria, cosas que se impulsaron desde el gobierno de don Arturo Alessandri en adelante, con Pedro Aguirre Cerda notablemente. Claro, esa era la prioridad del país. Y ellos se dieron cuenta que no íbamos a cambiar ninguna cosa si no dábamos educación. Cuando el porcentaje de analfabetismo que denunciaba don Darío Salas por ahí por 1914 era algo así como el 70% del país analfabeto. Entonces, ¿qué sacamos con cambiar la Constitución, digamos, para este país analfabeto? Entonces se hizo este trabajo del cambio constitucional y también este trabajo de expandir la educación para poder poner en la mente de los chilenos que estos cambios tenían obviamente un parangón, ¿no es cierto?, en las ideas y en los sentimientos de la ciudadanía. Yo creo que nosotros tenemos que volver a hacer lo mismo. Y por eso creo que ese mismo lema hoy día debe ser: gobernar es siempre educar. Porque tenemos que poner a los ciudadanos chilenos a pensar sobre estos problemas. Por supuesto, siguen siendo muy importantes las telenovelas turcas, siguen siendo muy importantes, ¿no es cierto?, las expresiones a través de las redes sociales, sigue siendo muy importante el fútbol, pero también, al final del día, es importante pensar sobre el país que queremos. Y yo no he visto ninguna iniciativa del gobierno que diga: vamos a hacer un plan para ir introduciendo estas cosas en la mente de las personas y para que los chilenos efectivamente nos ayuden a pensar cómo queremos Chile. Se va a hacer este proceso. Yo creo que lo encuentro bastante controvertido, este ejercicio de cabildo, que según un ministro se le va a entregar una hoja en blanco para que ahí la llenen, diciendo qué constitución es la que queremos. Yo creo que de ahí puede salir cualquier cosa, perdónenme, sobre todo cuando no hay lineamientos, no hay propuestas, no hay ideas, de qué vamos a debatir. Y sobre todo cuando la gente se forma además una ilusión. La ilusión de que si yo cambio la Constitución voy a arreglar todos mis problemas. O sea, me van a dar horas más rápido, me van a aumentar la pensión, el tratamiento que voy a tener como trabajador, digamos, va a ser un poquito más justo de lo que hoy día, etcétera, etcétera. Y todos sabemos también que al final del día esto no va a ser así. Hay un proceso. Entonces yo creo que educar a la ciudadanía es muy importante. Y creo que hay que partir con los niños, sin dejar de lado de que esto tenemos que hacerlo. Yo no lo he visto en las universidades, no lo he visto en mi universidad, en la Universidad de Chile, que haya un proceso de discusión respecto al Chile que queremos. No. Estamos en discusión respecto a lo que queremos cada uno, lo que queremos los médicos, lo que queremos los que estamos en el área de las ciencias sociales, por lo que queremos los profesores, por lo que queremos los alumnos. Pero no el Chile que queremos, eso no se discute en la Universidad de Chile, que es el centro del país donde esto debiese ser reflexión y propuesta. No. Entonces a mí me preocupa que tengamos, ¿no es cierto?, esto así como que alguien nos va a venir a arreglar el problema. Y siento que eso no va a venir sino de nosotros, pero nosotros tenemos que buscar los caminos justamente para que esta discusión sobre la crisis del país sea amplia y sea sobre todo constructiva. Que no tengamos esa idea que yo he visto mucho, en muchos políticos además, de que esta crisis del país, mira, si nos ponemos de acuerdo y hacemos una buena negociación entre el Chile no sé cuánto, digamos, y la nueva mayoría, ahí vamos a echar las bases para salir adelante. Yo creo que eso no va a ser así, porque ese es un acuerdo que hoy día, un acuerdo de partido, no tiene ninguna validación en la ciudadanía, y por lo demás la ciudadanía ni siquiera sabe de qué es lo que estamos hablando. Creo que hay que hacer un esfuerzo, creo que hay que reponer Estado, y creo que reponer Estado debe partir por reponer educación.
que es un esfuerzo, digamos, que hicimos en el pasado y que abandonamos porque también pensamos que esto lo solucionaba el mercado, aquí nos vamos a preocupar de cosas, ¿no? Entonces las pensiones para el mercado, la salud para el mercado, la educación para el mercado también. Y ahí está. Creo yo que hemos ido heredando este sentimiento de que esto nos ha puesto como un país ganador, ¿no? Y ya muchos dicen, mira, si para arreglar el problema del precio del cobre, cosa que hay una gran discusión si efectivamente eso va a ser así o no, pero muchos dicen que se va a arreglar, y ahí seguimos adelante, un problema, porque además claro, todos sabemos que el problema va mucho más allá de los recursos que están disponibles en el presupuesto, porque las cuestiones tienen que ver con valores, con definiciones, con instrumentos que hoy día ni siquiera estamos discutiendo. Y eso a mí como ciudadano me preocupa y como educador naturalmente me apabulla. Yo espero que los jóvenes sean capaces de impulsar ideas nuevas para sacar al país adelante, porque si no el país se va a estancar. Y ciertamente que esto va a tener los peores resultados posibles para todos. Muchas gracias. Si hay preguntas, fantásticas, podemos tomar 3, 4 preguntas no hay problema, para que no sea monólogo. Sí, señor, por favor. Las ideas puestas en esta conferencia nos hacen recordar los debates que teníamos hace muchos años en lo que fueron las asambleas radicales. Y recordábamos, aprovechando el comentario, recordábamos que no solo en Chile, sino que en cualquier país del mundo, cuando hay una crisis, todo país tiene reservas morales a las cuales acudir. Siempre fueron las Fuerzas Armadas, en primer lugar, y en segundo lugar, la Iglesia Católica. A ella se recurría cada vez que había problemas serios con el país. No quiero extenderme en el resultado que hemos tenido en Chile con ambas instituciones. ¿Dónde está nuestra reserva moral? ¿Será la francmasonería? ¿Serán los hombres que la integren? ¿Será nuestra juventud? Porque tenemos que salir adelante con el empuje propio que hemos tenido siempre. Y aprovecho de denunciar un hecho grave en que pretenden, como siempre, barrer con el Partido Radical. En la Corte de Apelaciones de Talca se nombran todos los años 5 abogados integrantes que tienen el mismo valor en su voto que un ministro titular. Durante el gobierno del señor Piñera, los 5 integrantes fueron de derecha. ¿Y qué le iba a discutir si era su gobierno? En el gobierno nuestro de la nueva mayoría, la señora Blanco, que ha hecho un papel de tonta, nombró en Talca 3 abogados de derecha, uno de la nueva mayoría y un independiente. Eso es desmejorar, despreciar al Partido Radical, y yo creo que eso tiene que llegar hasta la Presidenta de la República, porque necesitamos los abogados de Talca una explicación al respecto. O si no, en la próxima campaña vamos a trabajar con la derecha, aportar a la derecha para que nombre a alguien de izquierda. Es inaudito lo que ha pasado con el Partido Radical en el Ministerio de Justicia. Por eso, disculpe que haya tenido este paréntesis, pero en realidad me gustaría si pudiéramos precisarnos cuál es la reserva moral que tenemos los chilenos más importante. Creo que esa es una pregunta tremendamente importante
efectivamente, usted no lo dijo, pero las fuerzas morales tradicionales están, por decirlo menos, de alguna manera desgastadas. La iglesia está muy fuertemente cuestionada y desde luego el ejército, que todos los días está apareciendo distintos tipos de cosas, digamos, además obviamente de todo lo que tuvo que ver con el cuerpo militar y el gobierno militar. Y entonces, claro, yo creo que, no puedo decir la masonería, claro, la masonería no ha salido acusada de ningún acto pedófilo, ni ninguna estafa, digamos, ¿no es cierto?, contra el interés nacional. Pero yo creo que tiene que irse más allá. Y yo siento efectivamente que la reserva moral del país debe quedar en manos de los jóvenes. Ahora, eso no es entregarle naturalmente tampoco a nadie un chique en blanco, sino que preguntar a esa reserva moral, bueno, ¿y cómo le hacemos? Pienso que los jóvenes tienen mucho más respuestas, porque yo siempre he tenido el convencimiento de que los jóvenes pueden mirar a 20 años, a 30 años, cosas que nosotros ya no podemos hacer. Eso es bueno escucharlos. Y en Chile no los escuchamos, sino que los escuchamos actualmente, tratando de que no escuchen. Y generalmente, digamos, nos aplaudan, pero no necesariamente, digamos, construir ideas a partir de sus sentimientos y sus expectativas. ¿Alguna otra intervención? Tengo una pregunta con respecto a lo que se tocó en el tema constitucional, la reforma constitucional, que no estaba más activo en el país. Lo que pasa en ese sentido, por lo menos a mi parecer, depende también de la ideología que se tenga como país en este momento, de la que se quiere el libre mercado. Y eso afecta directamente a lo que quiere aportar la Constitución y también el Estado, que por lo menos no puede influirse más en más empresas, el sector privado, etc. Y a la gente, también que estamos como partido de educación, todo lo que se habla de educación, pero estamos bombardeados por un sistema comunicacional que apunta a un Chile distinto, que apunta también a la mercantilización de las cosas. ¿Cómo podríamos luchar contra eso? Desde el punto de vista de que queremos un Estado mejor, porque de eso depende el cambio constitucional, la elección que se quiere para el nuevo Chile y la intervención de un Estado para tener un nivel sociocultural distinto. ¿Cómo podría arreglarse ese tema? Bueno, es cierto, los chilenos tenemos siempre, yo diría, visiones muy simplistas respecto a muchos temas, y hemos hecho esta visión simplista de que mejor no Estado sino mercado, como si fuesen dos mundos distintos. Ahora, cuando uno mira el mundo, uno se da cuenta que no es así, porque en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, existe un modelo de mercado con un potente Estado que tiene iniciativa y tiene un gran poder para intervenir. O sea, ellos han logrado compatibilizar bien mercado y Estado. Lo que pasa es que aquí quieren llegar un cheque en blanco al mercado, no sé, haga lo que usted quiera. Con toda la experiencia china, que ha sido tan exitosa, claro, tiene mucho que ver con su tamaño y todo lo demás. Pero China es una economía todavía planificada, una economía con un Estado interviniente y enorme y potente, y también con mercado. Y en una reunión, me recuerdo, hace algunos años, con el alcalde de Shanghái, fuimos a visitar, digamos, el alcalde de Shanghái es una figura importantísima del Partido Comunista Chino, es así, porque es una de las ciudades más importantes, además que el motor del crecimiento chino. Y le preguntamos, ¿cómo definiría usted este modelo chino? Y él dio una respuesta que para cualquier latinoamericano es chocante. Él dice, China es un socialismo de mercado. Claro, porque ha logrado compatibilizar también, ¿no es cierto?, Estado y mercado, que es algo de lo cual nosotros deberíamos aprender. Porque todavía creemos, no, es que funciona mal las pensiones porque es puro mercado, entonces hay que terminar con el mercado y meter el Estado. Yo creo que hay que buscar una forma, digamos, justamente de establecer, digamos, una conexión, una regulación
adecuadas para que funcione el mercado, pero para que tengamos un Estado efectivamente coherente, ¿no es cierto?, y capaz de tomar decisiones sobre áreas en las cuales el mercado es un poquito ineficiente o un poquito ciego en el largo plazo. Y creo que de eso no hemos aprendido nada. Y yo siento que por ahí va el tema de qué reforma constitucional que queremos. Haciendo un poco de memoria en base a lo que yo después de comunicar, la creación de esta concentración consolidada, con mucha fuerza, que sí tenía mucha más validez en la ciudadanía que lo que tiene hoy en México. Una validez que tenía una vocación importante y trascendental por darle el ser definitivo a la vida del pueblo. También compartido con grado en ciertas áreas que no era tanto como puede ocurrir con la tradición política. Hoy en día tenemos una mayoría que tiene un nivel de rechazo menor del que Chile vamos, pero que aún así no alcanza ni supera la Constitución. Entonces, es muy complicado ver que los partidos tradicionales, por así decirlo, pudieron darle el cierre a la dictadura y que pudieron, en el fondo, aportarle tanto al país, sean tan menoscabados hoy en día. A veces con muchas personas, y muchos partidos de la misma mayoría, como en el caso de Codecho, Catal, caso muy ejemplar. Mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que hagamos con una nueva coalición, en este caso de los partidos tradicionales, no sé si incluirían todos los partidos de la República, pero qué debería pasar para que esta coalición sí tenga la realidad de eso? Que sí tenga la fuerza, que tenga el respeto en su mundo jugador. Mira, yo tengo una convicción. Yo, por cierto, no milito en partido. Mira, mi corazón siempre ha sido radical, por esa postura radical. Y era muy agradecido por el padre de Topolini y muchos otros, ¿no? Pero después, digamos, senté cabeza y me dediqué a la academia. Pero tengo una convicción sobre el momento presente en ese sentido. Yo creo que la nueva mayoría no es un pacto político, sino que es un pacto electoral. Y la concertación fue un pacto político, que se desgranó un poquito, que se cruzó de brazos un poquito hacia el final, pero que evidentemente permitió ser un tránsito gigantesco y admirable desde la salida del gobierno militar, ¿no es cierto?, hasta la recuperación de la democracia. Eso sin ninguna duda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recuperar un pacto político. Ahora, yo creo, modestamente, pienso que quién debería ser capaz de articular eso, de impulsar el Partido Radical. ¿Por qué? Porque es el partido más republicano que hay en Chile. El partido que tiene una presencia enorme en la institucionalidad republicana. Si uno mira cómo se creó esto, lo otro, lo demás, ya qué se hizo, cómo se concibió el aparato local del país, el aparato institucional, bueno, los radicales estuvieron ahí, ¿no es cierto? Y la masonería también, por supuesto. Pero el Partido Radical, entonces yo siento que el Partido Radical tiene una enorme responsabilidad en esto de crear un referente político, no un referente electoral, porque yo veo que todo el problema se está reduciendo, digamos, a cómo sacamos más votos de este 20% que va a ir a votar. Entonces el resto como que no importa. Entonces yo siento que lo es muy importante. Yo creo que hay que hacer un pacto político. Yo no tengo ningún miedo que en ese pacto político participe, ¿no es cierto?, la derecha más liberal o progresista, para que sea, pero digamos a principio, que no sea un pacto electoral. ¿Qué queremos hacer por el país? Queremos tener una democracia más avanzada, más perfeccionada, queremos tener un Estado más activo, queremos tener un sistema de mercado más regulado, queremos tener un país más integrado regionalmente que lo que tenemos actualmente. Bueno, si adherimos a eso, fantástico. Pero en mi opinión, digamos, alguien tiene que tomar esa antorcha, digamos, y en mi opinión ese debería ser el Partido Radical, haciendo lo que dice el antorcha. Adelante.
Yo creo que sufrió un proceso de desgaste, ¿no es cierto?, digamos, eso amerita un análisis desde los años 60. El Partido Radical siempre fue un partido que ayudó a equilibrar y a provocar entendimiento entre visiones más bien extremas. Yo creo que ha sido un gran rol que debió cumplir siempre. No habría evitado muchos problemas si hubiésemos seguido firmemente, ¿no es cierto?, en ese papel de lograr entendimiento, de construir entendimiento y diálogo, cosa que hoy día también nos hace mucha falta. Pero creo que el Partido Radical hoy día es víctima de una condición que se ha ido creando, que es la irrelevancia de las ideas. El Partido Radical se construyó como un ideario. Un ideario que partió por cuestiones tan simples como separar la Iglesia del Estado, o sea, fue una gran pelea. Y crear una institucionalidad civil para que tuviésemos que ir a casarnos al registro civil de la Iglesia. Una pelea bien primaria, pero después la pelea por la educación primaria, la pelea por el Código del Trabajo, la pelea por la Corte, la pelea por la fundación de la Universidad Técnica del Estado, que también se hizo con el auspicio civil y eran peleas por principio. Y desgraciadamente hoy día estamos discutiendo sobre principios, como que todos pensamos lo mismo. Incluso hay partidos, digamos, que se vanagloria de que no tienen idea, no tienen ideología. Yo no creo en esos partidos, digamos, o sea, una especie de grupo social. Entonces yo siento de que el Partido Radical es víctima hoy día de esta carencia de debate. Y esto también ha llevado hacia adentro algo que he escuchado a los jóvenes, que es la ausencia de debate en el interior del Partido Radical, donde debería haber justamente propuestas en la dirección de los temas que no son relevantes que hemos estado conversando. Yo soy de los convencidos, yo soy un creyente absoluto. Si en algo soy creyente, es la idea. La fuerza de la idea. Yo en la universidad, yo soy un universitario, bien convencido, bien militante, porque creo en la fuerza de la idea. Y cuando alguien me viene a decir argumentos que no están sustentados en el fundamento de ideas, pienso que son ideas desechadas. Yo pienso que el Partido Radical tiene que recuperar un rol, pero para eso hay que recuperar la importancia que tiene la idea en los principios y por lo tanto, en el contexto de la pregunta anterior, la definición de un acuerdo político, que nos diga, bueno, ¿cómo seguimos avanzando en los próximos 20 años? Yo no he visto ni siquiera esa propuesta, esa discusión, yo creo que el Partido Radical debe realizar. Podría hacer un simple sobre comentario y la persona que un poco para la reflexión con mucho respecto a la cultura de la se pasa muy bien de eso son importantes. La pregunta es, actualmente el Partido Radical es la mejor opción o el mal menor. Usted todavía mencionaba esa unidad. ¿Cómo se está tratando la funcionalidad del Partido Radical? Pero hay que recordar que el Partido Radical también ha podido un gobierno, y ese gobierno también le ha dado la espalda 150 a la gente, en dos hechos puntuales. Primero, limitó la creación de nuevos partidos políticos. O sea, eso ya tenía que ser muy poco. No sé también lo que decía el pueblo, o sea, ¿cómo son partidos ahora? No sé, no sabe que lo piensan otros partidos. Y segundo, no sé si está claro, pero el prohibir a los representantes de la institución social pero como van a vivir es mi minuto, no sé si históricamente estoy con mucho de manera maldita que se conoció en su momento, lo valoro mucho
lado de esa voz. Es la mejor opción, es el más difícil. Yo tiendo a pensar que es la mejor opción, pensemos positivamente. ¿No? O sea, a mí siempre me ha gustado eso. Ahora miremos qué va a pasar de aquí a 10 años, 15 años. ¿Quién tiene las mejores propuestas para eso? ¿No? Hoy día hacemos en el mundo de la educación, tratamos de mirar la institución a 10 años, 15 años. Y tengo que ver la mejor propuesta sobre eso. Yo creo que el Partido Radical tiene los pergaminos para tener la mejor propuesta, porque es el partido que dio origen en gran medida a la institucionalidad republicana que vivía en la realidad. El Partido Radical y otros, naturalmente. El Partido Radical puede tomar ese liderazgo con mucha autoridad. Y yo siento que sería muy positivo en un país en que no hay liderazgo. Toma la discusión en el país. ¿Quién va a ser candidato presidencial? Entonces hay un ministro, digamos, que entra en controversia con la presidencia y el presidente de su partido dice, no, entonces puede ser candidato presidencial. O sea, todo es instrumental. Todos son decisiones así hechas, digamos, desde un punto de vista muy electoralista. Yo creo que tenemos que cambiar eso. Porque a raíz de la fuerza del Partido Radical justamente. Muchas gracias.